Siguiendo con la misma línea de estudio del Antiguo Testamento que viene en Ven Sígueme, podemos notar que desde Abraham hasta la época de Moisés no hemos encontrado un profeta líder, guerrero y guía de un pueblo como lo fue el profeta Abraham. Si bien Jacob ha sido un guía, un patriarca importante para un clan, recordemos que el patriarca Abraham pasó por experiencias épicas de exilios, de problemas con reyes y faraones, de guiar a un pueblo entero a través del desierto y a través de muchas tierras. Estas mismas cosas podemos leerlas también con el profeta Moisés. Moisés, como sabemos, no era solo un profeta, sino que era un legislador, un protector y un caudillo. Habían pasado ya 4 generaciones de 100 años aproximadamente cada generación, desde el tiempo de José, que hablamos en el video anterior, hasta la época de Moisés. Los antiguos hebreos se encontraban bajo la servidumbre total y en la esclavitud de los antiguos egipcios en esta época. Si bien, como dice en el libro de Génesis al comienzo, y gracias a José, la influencia que él tuvo, recordemos que él llevó a su familia a vivir ahí, él mismo tuvo hijos, y les dieron las tierras de Pitón en Egipto para que ellos puedan habitar y vivir en total hermandad y tranquilidad y seguir su propia religión. Podemos ver que con el tiempo, tras la muerte de José y de estos primeros hebreos, y también la muerte del faraón justo que había ayudado y escuchado a José, comenzaron a haber otros faraones hasta que llegó uno después de 4 generaciones que dijo: hasta aquí llegaron los hebreos. Este faraón comenzó a darse cuenta que los hebreos eran trabajadores, eran fuertes, que tenían influencia, y comenzó a relegarlos, a despreciarlos, a dejarlos por debajo de cualquier ciudadano egipcio. Esto poco a poco fue llevando a años de esclavitud a los hebreos que allí vivían. Ya no tenían la cobertura de Faraón, sino que habían sido despreciados y dejados a merced de su propia suerte. Al pasar todos estos tiempos, estos siglos también, 4 generaciones son unos 400 años, que de hecho había sido profetizado por el propio Abraham que su descendencia iba a estar o iba a ser sometida por 400 años, no es de extrañarnos que los hebreos lo que pasara fue que comenzaran a olvidarse de los pactos de Dios con sus antepasados. Tenían algunos relatos de José, obviamente, y algunos relatos básicos sobre quién era Dios y lo que había hecho con su padre Abraham, como el convenio abrámico, por ejemplo. Pero lejos del espíritu, lejos de entender lo que realmente significaba ese pacto, ya se habían perdido la idea del Mesías o la tradición de un Jesucristo, un Mesías que vendría en el meridiano de los tiempos. Todo eso de suma importancia se había perdido ya. Y obviamente que habían introducido la magia de los egipcios, las deidades de ellos, habían hecho una mezcolanza de dioses, que eso lo podemos ver más adelante en el libro de Números y los siguientes libros, hasta que llegan a la tierra de Canaán nuevamente. Fueron años y años de intoxicación, por así decirlo, con costumbres paganas de los egipcios. Los egipcios sí tenían una cultura muy rica, que lo analizamos a través de la historia, pero cuando hablamos del plan de Dios estaban bastante lejos y no era lo que Dios quería para su pueblo. Ahora, imagínense ustedes si Dios no lo hubiera liberado, si Dios no los hubiera liberado de la esclavitud y pasaran generaciones y Jesús tuviera que nacer en ese estado de esclavitud. No se iba a poder desarrollar el plan de Dios en el meridiano de los tiempos con Jesucristo como fue. El pueblo necesitaba estar en su tierra, en la tierra de Canaán, para que se cumplieran las profecías de dónde iban a ser el Mesías y para que éste pudiera tener acceso libre a predicar. En las condiciones de esclavitud no iba a poder hacerlo. Porque recordemos que si bien cuando nació el Señor estaban bajo el Imperio Romano, estos les permitían vivir su religión por lo menos. No eran esclavos de los romanos. Para la época del nacimiento de Moisés, Faraón había decretado que todo primogénito de la casa de Israel, de los hebreos, debería ser sacrificado. Es por eso que la historia bíblica cuenta que la madre de Moisés lo que hace es ponerlo en una cesta, en una canasta, y dejarlo en el río Nilo para que se vaya y pueda salvarse. Es encontrado por una de las princesas de Egipto y criado en la casa de Faraón. Irónicamente, Moisés se cría como un príncipe real en Egipto. Obviamente que conociendo la deidad de ellos, la forma de obrar imperial de los antiguos egipcios, conociendo su idioma a la perfección, su historia, y habiendo obviamente quizá dejado de lado al Dios de Israel. No hay indicios ni enseñanzas sobre la juventud de Moisés. No se sabe
más allá de que su madre lo amamantó por un tiempo y estuvo en contacto con el pueblo hebreo de vez en cuando, no sabemos si él, y por lo que entendemos, él no tuvo una formación mesiánica o cristiana o del Dios de Israel por lo menos. Es muy posible que él intuyera o supiera de alguna manera que tenía una relación muy estrecha con el pueblo de Israel, y quizás sabía o sentía que eran muy cercanos a él y que él era un descendiente, más allá de que la Biblia no lo diga. Quizá esto fue lo que despertó en Moisés ese instinto de protección cuando vio que un guardia estaba lastimando penosamente a uno de los esclavos de su sangre, a uno de los hebreos. Moisés tiende a defenderlo entonces y mata a este hombre, a este egipcio, y lo que hace es esconderlo para no tener problemas. Obviamente, como todo llega a saberse, Faraón se entera de esto y lo que hace es pedir captura de Moisés. Como dice la historia, Moisés se va, es exiliado, se autoexilia para no pasar por la cárcel o incluso por la propia muerte. Moisés llega a una tierra bastante cerca, aunque a una distancia considerable para estar seguro, que es la tierra de Madián. Algo interesantísimo aquí, que los madianitas o los que vivían en la tierra de Madián eran también hebreos y eran descendientes de Abraham. Recordemos que Abraham se casó con una etíope, a quien dio su nombre al hijo que tuvieron, el nombre de Madián, y de ahí lo envió a otra tierra para que pudiera vivir. Y los madianitas que Moisés encontró siglos después, unos 500 años quizá después de Abraham, eran estos descendientes, estos primos lejanos, por así decirlo. Parece ser que los madianitas conservaban la autoridad del sacerdocio, porque si bien recordemos que quien llevaría el linaje prometido, la descendencia del Mesías, era Isaac, pero esto no significa que Abraham no dio el sacerdocio a sus hijos justos después o a los hermanos de Isaac. Como podemos entender, él conoce a Jetro. Jetro era un descendiente de Abraham por Madián, y podemos leer que era un sumo sacerdote. Y no solo eso, sino que es aquí en donde Moisés aprende sobre el verdadero Dios. Fíjese qué interesante, nos quitamos un mito bíblico, que a veces creemos que la autoridad del sacerdocio solo siguió por linaje de Isaac, pero podemos ver aquí que no. Quizá incluso Ismael tenía el sacerdocio, obviamente que dejó de practicarlo por sus distintas creencias, pero parece que Madián conservó ese sacerdocio y las enseñanzas del Señor mucho más que los hebreos que descendían de Isaac. Por diferentes circunstancias, parece que los madianitas nunca habían llegado a la esclavitud. Es en estas circunstancias entonces en donde Moisés es recibido por esta aldea, por estas personas de Madián. Jetro habla con él, tiene una especie de entrevista y lo halla digno de casarse con una de sus hijas. Moisés pasa mucho tiempo en Madián, muchos años, cuidando los rebaños de Jetro, quien era el patriarca al estilo Abraham, no era un rey como los que estaba acostumbrado a ver en Egipto Moisés, sino que era un patriarca como los de antaño, como sus antepasados, un patriarca que vivía la autosuficiencia, que cuidaba rebaños, que criaba a su familia y los servía en todos los aspectos. Moisés aprende mucho sobre liderar una familia a través de Jetro y aprende muchísimas cosas, y sobre todo, como vengo diciendo, aprende las cosas sobre el verdadero Dios. No es casualidad, mis queridos amigos, que cuando va a pastorear las ovejas ve la zarza ardiente, lo cual voy a explicar un poquito ahora. En Génesis podemos ver que cuando Moisés va a pastorear, a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, mientras está haciendo esta tarea, él ve una zarza, un arbusto que se prende fuego pero que no se consume. Cuando Moisés se acerca a ver qué era lo que estaba pasando, este fenómeno muy raro, el arbusto no se quemaba ni una sola hoja, él puede ver que hay alguien dentro de ese arbusto envuelto en llamas y escucha una voz que le habla. Le dice que está sobre Tierra Santa porque está en el monte Sinaí, lo cual iba a ser utilizado como un templo. Esta voz le dice que se quite sus calzados, y así lo hace Moisés y le pregunta quién es. Vean la respuesta controvertida que el Señor le da, que da mucha especulación de muchas religiones y creencias. El Señor le dice: yo soy el que soy. Hay muchas personas que lamentablemente creen que el Señor Dios no quiso revelar quién era exactamente porque Moisés no sería digno de saber quién era, pero en realidad la respuesta en sí misma es lo que quiere decir. Está enseñando su misión. Al decir yo soy el que soy, está enseñando y diciendo Él es el Salvador, Él es el ungido, es el elegido. Sí, quien estaba hablando con Moisés no era nada más y nada menos que el propio Dios que había hablado con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y que también
es Jesucristo antes de nacer, el propio Jehová. Es el responsable por esa descendencia, por ese pueblo que ahora estaba cautivo por un pueblo opresor. La historia de Moisés vamos a continuarla en videos después, pero es interesantísimo poder analizar el cambio de este hombre. Fue obligado por circunstancias de la vida, sí, a llegar a la tierra de Madián. Ahí conoció el verdadero evangelio de Jetro, un descendiente de Abraham, a través de Madián. Los madianitas conservaban el sacerdocio por linaje. Abraham se encontró con un sumo sacerdote que le enseñó valores y le enseñó las sendas del verdadero Dios. Esto obviamente comenzó a trabajar en la mente y el corazón de Moisés, al punto de que el Santo Espíritu pudo obrar en él en alguna manera para hacerlo meditar, cuestionar y pensar sobre la deidad, cuestionar las figuras de dioses que tenía antes y la autoridad de Faraón, entender que los dioses no son de carne y sangre como lo mostraban los egipcios, sino que son seres divinos. Todo esto hizo que él posiblemente, aunque no esté escrito, comenzara a pensar y reflexionar sobre cómo era seguir al verdadero Dios, qué significaba esto y qué significaba lo de un Salvador a futuro. Recordemos que cuando Dios se aparece a un profeta es porque éste busca saber sobre él antes. Podemos verlo con todos, con Abraham, con José Smith también. Cuando José Smith se apartó, él quería saber algo, él quería recibir una respuesta de Dios. No es de extrañarnos que con Moisés habría pasado exactamente lo mismo. Posiblemente Moisés quería respuestas y Dios se apareció para aclarar esas dudas. Lo que vino después parece impresionarlo, no gustarle o quizá asustarlo mucho, pero bueno, el que pide, tiene. Y como dijo el Señor, el que llama se le será abierto. Hasta aquí este video de hoy entonces, haciendo una introducción a lo que viene de Moisés. Espero que te haya gustado. Te pido que compartas este video, que les puedas dar me gusta, que puedas dejar tus comentarios. Recordá que estamos analizando cosas de las escrituras muy profundas, sobre la creación, sobre la tierra, sobre el libro apócrifo de Enoc a la luz de las escrituras santas de los últimos días. A aquellas personas que se hagan miembros del canal estamos hablando y analizando estos temas. También muchas otras cosas que vendrán después. Desde ya, muchas gracias.